Bueno, yo partí con clases de pintura al óleo en el colegio, como en séptimo básico, pintura de paisaje, pintura impresionista, y de ahí surge un poco este interés por entrar a estudiar arte a la Chile, porque yo quería ser pintora. Y bueno, pasaron un par de años y entré a la Universidad de Chile, primer año. Bueno, yo no puedo no dejar de mencionar a uno de los profesores que para mí fue base para poder hacer lo que estoy haciendo ahora, que es César Osorio, que fue mi profesor de dibujo en primer año. Después tomé la opción de irme a la especialidad de escultura por un interés con el tema de relacionarme con el espacio. Y después me cambié al área de pintura en el taller de Francisco Bruñoli. Entonces fue una cosa bien complicada, bien extraña que pasó, como estar en una escultura un poco académica, tradicional, a pasar a un taller donde era mucho más propositivo, más amplia la mirada que se daba a la materialidad con que uno podía estar trabajando. Entonces, en el taller de Francisco Bruñoli ocurrió este cambio, como esta apertura de posibilidades y de maneras y de modos de hacer. Ahí parten como mis primeros trabajos con textos, que fueron textos súper pequeños, en tanto escala que yo iba, que yo escribía y después trabajé con textos que yo iba recopilando, citando en realidad, de diversas áreas, de la literatura, de la filosofía y actualmente más del área de la ciencia. Pasó un poco que yo también en ese taller trabajé en la sala, partí trabajando dentro del taller de clase y paulatinamente empecé a salir dentro del campus y empecé a salir después a la calle. Y mayoritariamente mis trabajos se realizan en el espacio público. Para mí volver a Balmaceda fue como volver un poco a la sala, que es algo muy bonito también que tomo de uno de mis artistas favoritos, que es de Richard Serra, de qué manera tomar las lecciones de la calle, las lecciones aprendidas en la calle, trabajarlas en la galería. Bueno, el interés que tengo con el tema de la ciudad es que la ciudad efectivamente los lugares son sumamente políticos en el sentido que son muy propositivos y tienen muchas connotaciones. En tanto, ¿qué es lo que sucede con este sector de Mapocho, Balmaceda? Es como muy extraño. Hasta aquí está el mercado, el río Mapocho, Centro Cultural, Estación Mapocho, y que aquí está una galería de arte joven. Yo había participado en talleres de danza acá, entonces me movía mucho por este sector, entonces hay una cosa acá muy bonita, como muy efervescente constantemente de los distintos intereses. Eso por una parte. Después, ¿qué pasó? ¿Cómo se armó este trabajo? Bueno, el texto que está instalado en toda la sala es un texto que llegó a mi teléfono celular como un mensaje de texto de un amigo. Entonces, me hizo mucho sentido, en tanto el sentido del texto, la manera como me llegó, y recordé Balmaceda, un lugar donde podría instalar este texto y de qué manera el texto podría leerse de una forma interesante para el lugar. Entonces, ¿qué sucedió? Empezar a pensar de qué manera, de qué estrategia material y visual tendría que utilizar en este espacio que es súper grato dentro de las galerías que hay en Santiago, como para artistas jóvenes, que es relativamente el cubo blanco, tiene un rico sistema de iluminación, tenemos nuestro lindo pilar que al final me sirvió como un pequeño, como ese pequeño detallito exquisito, porque si hubiera sido liso se arma una línea perfecta. Entonces, de qué manera insertar el texto y tomarme el espacio. A mí, bueno, por el tema de trabajar en la calle, el sueño de trabajar a escala súper grande, entonces, de qué manera no hacer que la sala fuera como un pretexto, sino que hacer parte de la sala el trabajo. Por lo mismo interviene totalmente el lugar y trabaja con elementos muy simples, que son una pintura blanca reflectante,
con un sistema de iluminación que se llama un sistema de luz negra, que tiene un sistema de giro. Por tanto, este sistema va iluminando paulatinamente el texto y paulatinamente lo hace legible. Y es una estrategia también un poco fascista, entre comillas, porque determina la velocidad en que yo quiero que la gente lea este texto, porque no puede ver lo que yo no quiera que vea. Entonces, claro, es fascistoide en cierto modo, pero también es una cosa de, como este giro es súper lento, la lectura del trabajo es muy lenta, es un poco esta petición de tiempo que yo le hago a un espectador. Es como, ok, yo entiendo que la televisión, el zapping nos da 4 segundos para ver todo, pero quizás también hay momentos de quizás bajar la velocidad y ver un poco las cosas más tranquilas. Y el tema del audio va también con audio, eso lo voy a decidir en este momento porque quiero ver el trabajo montado, siento yo, que muchas decisiones se toman cuando las cosas básicas ya están listas y ver si funcionan en el lugar, porque el papel, la teoría, el fotomontaje aguanta todo. Bueno, es bastante complicado. Si ya dedicarse un poco al arte, al área que sea, es complejo por el tema de encontrar un trabajo. Básicamente yo me he dedicado a trabajar en cosas súper chicas, que trabajando en diseño en un lugar, que trabajando, haciendo clases, estuve haciendo clases el año, pequeños talleres en realidad. Y lo otro que fue una experiencia súper buena, o es para mí que me gustaría continuar desarrollándolo, es trabajando como asistente de artistas, en tanto para trabajar en el montaje de sus obras. Trabajé con la Ángela para un proyecto, Ángela Ramírez, y con Mónica Bengoa también para otro trabajo. Entonces, me voy a detener un poquito ahí, quizás me voy a ir un poco de la pregunta específica, pero para mí ha sido súper interesante poder trabajar con ellas dos, porque cada una tiene estrategias de trabajo, modos y posibilidades de desarrollarse y de ver el arte de manera súper distinta, y tener la oportunidad de estar trabajando con gente que trabaja y que está completamente empapada de todo lo que significa, es un tema de experiencia que para mí es brutal. Aprender qué es lo que mira a la otra persona, por qué lo mira, porque claro, efectivamente son trabajos que quizás yo no realizaría, pero es muy bonito darse la posibilidad de ver qué es lo que está mirando el otro. Por lo tanto, tú aprendes, entonces vuelves a tu trabajo y hay un tema de una experiencia de una cosa que ya te quedó en los huesos metida. Entonces, obviamente, al volver a ver tu trabajo van a ser otras cosas las que vas a estar mirando. Eso por una parte, claro, el trabajo que yo hago, lamentablemente, o por lo menos aún, yo no lo veo como de una manera comercial que pueda ser vendido. O sea, yo no sé cómo podría vender este trabajo. Me encantaría poder en algún momento vender trabajo, o sea, obvio. No sé si quizás los planos, los dibujos, fotos, el registro, etcétera. Pero por eso en este momento, bueno, yo todavía vivo con mi familia, entonces es una cosa como bien extraña, una mezcla de entre lo que yo hago como fondo comunitario, que mis papás, que todavía me aguantan a los 25 años no estar trabajando establemente, pasa en que lo que hago es una cosa que me genera una fascinación tremenda, es algo que como que desborda el estar pensando, el estar caminando y encontrarme lugares, el estar leyendo ciertos textos, que me haga sentido conversar con gente y que la gente vea los trabajos y me hable de sus experiencias con ellos y que se emocionen hasta el fondo, es una cosa impagable. Entonces se junta esta cosa que si alguien puede disfrutar con algo que yo también estoy haciendo y estoy disfrutando, fantástico. Y en el tema de mi aporte como social con lo que hago, siento yo que los trabajos tienen que ver con una contingencia y con preguntas súper puntuales de lo que es una sociedad que si bien es cierto, hablamos de un progreso económico, político, etcétera, a nivel emocional la gente está muy descontenta, está muy triste, índices de depresiones muy, muy fuertes, violencia muy tremenda. Entonces, para mí es como, ok, algo pasa. La manera en que yo me relaciono con la realidad en este caso es como una realidad vista desde una cosa súper concreta, ver una contingencia. Entonces también ese es mi lugar de mirar y de proponer los trabajos, que no sea algo aislado y que no tenga nada que ver con lo que a cada persona le está sucediendo.